días y muchas gracias por venir a esta segunda conferencia del ciclo Los sábados en principio. En primer lugar, bueno, después de los saludos, pediros que por favor apaguéis los móviles, los pongáis en silencio para evitar momentos de incomodidad durante la charla. Hoy, la charla de hoy la van a dar dos personas: Luis Torremocha, psiquiatra jubilado, es director del Centro Asistencial San Juan de Dios, y Eva Torremocha, que es agroecóloga. Y bueno, pues yo, igual que vosotros, estoy esperando saber qué relación tiene la psiquiatría con la agricultura. Estoy seguro que... Paternofilia, ¿no? Pues estoy deseando que nos lo explique y pues ya con el público y nosotros disfrutar de... Y yo os dejo con la psiquiatría. Pues nada, muchas gracias Principia, Sebastián, Juanjo, Pepe, que me insistió mucho en este liillo, ¿no? Y efectivamente es un poco misterioso. Va a ser más misterioso cuando veáis el principio. Espero que al final lo misterioso se haya aclarado algo. Es una intervención relativamente breve, introductoria a la exposición de Eva. Empieza la psiquiatría, como veis claramente, ¿no? Bueno, me planteé qué significado podían tener ciertos discursos de las personas con enfermedad mental y si justamente algún enfoque científico me podría aportar ideas para trabajar con esos temas. Y esta fue una de las que me pareció que eran más significativas. Y espero, como decía antes, ir desarrollando los conceptos para que esto quede un poco claro. Van unas cuantas más. Una madre que me dice a refiriéndose a su hijo, curarlo es como conseguir el milagro de la multiplicación. Se equivoca. De los penes y de los peces. Este otro que le estoy explicando justamente este enfoque de su comportamiento como un principio de lealtad invisible a un determinado comportamiento familiar y me dice, bueno, muy bien, pero yo estoy aquí encerrado, la lealtad para mí es el alta, que le diera el alta y que me diera de historia. Me he quedado encerrado fuera del hospital. Este era un paciente que había estado en la calle y mal viviendo durante años, y cuando salía, sabiendo que podía volver, donde tenía una cama y una cobijo y una calidad de vida diferente de la calle, pues un día volvió y me dijo esto: me he quedado encerrado fuera del hospital. Desde que fallecí soy un autodidacta. Me interesa traerlo para buscar desde el enigma de las frases cuáles serían los significados y cómo la ciencia nos podía ayudar a trabajar con estas cosas. Te callas la boca, lo piensas y nos enteramos todos. ¿Qué es usted? Yo soy el que soy para servir a Dios, a usted, a Dios y a mis zapatos, con instalado en la indiferencia más absoluta ante todo, ¿no? Hablando de su exnovia, tiene la cara redondita por falta de eso. Se acaba de dejar la novia y estaba con todo el duelo y el dolor del abandono. Me parece que acaba aquí. Bueno, en el enamoramiento, la sinrazón de la razón de ser. Bueno, esto es una pequeña muestra para ver si lo engarzo bien con la teoría que lo convierta en un actuar científico en las psicoterapias que este tipo de discursos provocaban o incitaban. Bueno, me quedaba una. Calidad de vida descrita por uno de los pacientes. Desayunar un porrito, leer el periódico, tocar la batería, comer un porrito, tocar la batería, cenar y un polvito. Como veis, dentro de lo difícil que es el ejercicio de mi profesión, tiene momentos muy simpáticos. Muy bien. Y aquí viene
mi atrevimiento, en principio, intentar hablar de un tipo de ciencia o de una nueva visión que incluya algo tan, en principio, captable como es la locura desde un punto rigurosamente científico, ¿no? Y aquí empieza mi explicación. El abordaje de los sistemas vivos requiere unos cuantos criterios fundamentales. Uno de ellos es el patrón de organización, es decir, cómo están organizadas las relaciones de los componentes de todo sistema vivo. Patrón de organización. Otro criterio es la estructura, la corporeización física del patrón de organización del sistema. Es decir, cómo esa organización, en qué se está sustentando esa organización de las relaciones que constituyen el patrón organizativo de todo ser vivo. Y el proceso. La actividad involucrada en la continua corporeización física del patrón de organización del sistema. O sea, la actividad continua que ese ser vivo está desarrollando continuamente. He traído como ejemplo el ejemplo universal que es la célula, en este caso la célula vegetal, para ilustrar esto, ¿no? O sea, estos serían los tres criterios básicos para abordar cualquier sistema vivo, según un autor que, desde ya lo digo, se llama Fritjof Capra y que me ha servido para montar esta explicación. Él se encontró, Capra, con el problema de que si hablaba de estructura y patrón de organización, chocaba mucho con la terminología usual que era forma, materia y proceso. Entonces, adoptó el concepto forma como sinónimo de patrón de organización, el concepto materia como estructura, para evitar confusiones, porque, como sabéis, tiene el término estructura, fue muy divulgado por el estructuralismo, con otro concepto, y en la sociología. Entonces, el patrón de organización y la estructura la convirtió en forma y materia respectivamente, y el proceso, como era universalmente admitido, lo mantuvo. Los tres criterios básicos para el estudio de los seres vivos, según él. Bueno, equivalente a forma, materia y proceso. De manera que hallamos en los seres vivos una organización en red, que es la forma. Una estructura material, la materia, que es una estructura disipativa, es decir, un sistema abierto que opera lejos del equilibrio. Esto quiere decir, como sabéis, que los sistemas actuando generan novedad, por el mero hecho de estar como autoorganizados produciendo cosas nuevas. Lo de estructura disipativa. Y un sistema cognitivo cuyo proceso cognitivo es la autopoiesis. Este es el término clave que Capra toma de otros biólogos, de dos biólogos, Maturana y Varela, que lo convierte en la característica fundamental de todo ser vivo, la autopoiesis, la capacidad de autoproducirse, autogenerarse, mantenerse continuamente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los tres criterios, reflejado en una célula vegetal. El centro de producción de energía será la mitocondria, el saco de almacenaje, el aparato de Golgi, bueno, todos los componentes esenciales de la célula vegetal. Y en la siguiente vemos cuál es su forma, ese trabajo continuo en red que es el proceso, como venimos viendo, ¿no? Veis que todos los componentes de la célula están interconectados, actuando continuamente, que es el proceso biológico, que es el metabolismo celular y que se genera a sí mismo y se autoorganiza continuamente gracias a la existencia de esa membrana, que a su vez es producto de los mismos orgánulos y componentes de la célula. Autopoiesis es eso. Poiesis es crear o hacer y auto a sí mismo, el generarse a sí mismo continuamente. Entonces, lo importante de la teoría es cómo el desafío para el psiquiatra sería saltar de esto, que es una verdad científica, y poderlo utilizar en algo tan inmaterial, tan poco aprehensible como es el discurso, ese tipo de discursos cuyas citas habéis visto antes. Bueno, para la autopoiesis básicamente funciona por retroalimentación. He cogido el ejemplo del funcionamiento del ADN, que produce el ARN mensajero, que
va al centro de producción y aparecen las enzimas, las proteínas, y parte de él vuelve al núcleo para corregir cualquier déficit o anomalía del ADN. Como todo es autopoyético y autorregenerativo y autocorrectivo. Vamos a ver si salgo bien de la aventura. Esos 3 criterios son aplicables a todos los seres vivos, pero ¿qué pasa cuando aparece el hombre? Son aplicables los 3 cocientes, forma, materia y proceso, resultaban insuficientes y había que hacer algo más para poder también incluir un esquema de análisis, de estudio al ser humano. Al adquirir conciencia, es decir, conocimiento sobre sí mismo por medio de los demás, conciencia reflexiva y la facultad de operar con símbolos, es decir, pensar y hablar, el postre vástago de la evolución desarrolla el instinto narrativo. O sea, necesita el significado. Los seres humanos necesitamos continuamente tener explicaciones de las cosas. Y lo que es más, que esto sí fue una línea de entrada a la psicoterapia teórica muy importante, contarnos cosas y que lo que nos contamos decide los comportamientos. Según uno tiene en la cabeza y se está diciendo, eso determina las conductas. Con lo cual, la entrada fue rápida para intentar entender y qué hacer con el tema de la locura, ¿no? O sea, el significado. Y entonces tenemos el triángulo anterior de forma, materia, proceso completado con el significado y tenemos un tetraedro. A partir de ahí, la posibilidad de comprender, analizar, estudiar las conductas humanas se clarifica y tiene una posibilidad de proyección práctica aplicándolo en la psicoterapia, añadiéndole el significado. Es lo mismo. Un ejemplo de algo no material al que se puede ser aplicado no solo al ser vivo, sino a organizaciones, instituciones y tal. Así tenemos. Asumir que la cultura, como fenómeno social, es un ser vivo, sensolato, porque es creada y sostenida por una red. Su forma de comunicación, su proceso, que dota de un significado a través de textos escritos u otros soportes en la materia. Es una aplicación de los 4 criterios a algo vivo como puede ser la cultura, y de ahí a todo tipo de institución, ¿no? La idea que vende Capra, o que quiere explicar, es que hay una posibilidad de unos criterios comunes explicables desde lo más elemental a lo más complicado, como puede ser un Estado, la sociedad, o la globalización, o lo que queráis. Es así como las primeras citas muestran su lógica alógica y racional, de su forma, con su proceso comunicacional, incoherente, a través de una materia de curso loco al que le es atribuible un significado. Ahora lo vemos en el caso de la primera cita. Me han metido cabos en la cabeza, capullos de fuego, y estoy agradecida. Mi padre se peleó con la luna y yo, unas alpargatas comidas de mierda, y entonces me largué a Nicaragua. Cosa más horrible, ¿no? Bueno, a través del uso de estos criterios, en el equipo nos resultó que podíamos hablar de otra metáfora, que era, te vas a enterar de lo que vale un peine. Esto es una respuesta coherente con las de ellos, un poco loca también. Necesita una aclaración, y es, esta chica de un pueblo importante de Andalucía, cuyo padre era un profesional también muy importante de ese pueblo, tenía pendiente una deuda con su padre, y es que tenía a la madre, a su esposa, en un manicomio desde hacía muchísimos años. No sé si se entiende alguna conexión. Entonces, cuando pudimos tener el relato, la narrativa que ella hacía de su vida, pudimos entender esta cita y su comportamiento. Por ejemplo, después de un mes y medio ingresada, le damos, era un patrón habitual que seguíamos, permiso para ir a su pueblo, y en cumplimiento te va a enterar de lo cual un peine, nada más que llegar, una chica de 30 y tantos años, al pueblo, la cafetería que hay en la planta baja del edificio del padre, liga
sube al chico y se acuesta en la cama del propio padre y el padre los encuentra. O sea, había una actitud de pasarle factura sistemáticamente a través de la locura que pudimos esclarecer por el significado de este contexto que nos llevó a hacer una investigación, un interrogatorio, bueno, una petición de argumentos o de su visión de las cosas. ¿Se entiende un poco cómo el significado pudo ayudar a planificar una psicoterapia? La segunda, la que dice que mi hijo no tiene que ser un milagro como la multiplicación de los penes y los peces. Por ahí encontramos otra vía de entrada para organizar unas sesiones de psicoterapia, que consistió en ver que la frase nos permitía constatar lo que estábamos viendo, una unidad simbiótica, entrañable, pero a su vez inseparable, madre-hijo, por las circunstancias de los dos, el enfermo y la madre viuda, joven y dedicado a él, que eso es bastante frecuente. Pero en la que no se escapaba un cierto puntito erótico. Y entonces, la cita nos permitió poder entrar en esa relación, darnos cuenta de la estrecha interdependencia emocional al punto de que uno sin la otra y la otra sin uno no podían vivir, y hacer un proceso de intervención muy lento, muy pautado y sabiendo estos contenidos. Es decir, el significado nos permitió llevar a la práctica este tipo de criterios, la aplicación de un modelo científico, de una manera de ver las cosas, a la psiquiatría que es tan etérea y tan especulativa y tan poco aprehensible, ¿no? Esa era mi introducción. Yo quería sobre todo dejar el protagonismo a Eva y aportar que, bueno, hay un modelo de ver las cosas que permite hasta hacer psicoterapia. Va a seguir la aventura. Bien, pues habéis visto que nos hemos ido a cuestiones de la mente, ¿vale? Y lo que en el título venía la palabra agroecología. ¿A qué nos suena la agroecología? ¿Quiénes sabéis de lo que vamos a hablar a partir de ahora? ¿Agroecología? Agricultura. Bien, no, por lo que tengo de la mente, pues está claro que... Entonces, os voy a poner dos primeras diapositivas con fotos de agricultura. Se ven quizás no muy bien, pero bueno, fijaos. Este es un modo de agricultura, ¿lo reconocéis? Son mi socia de la Asociación Valeria, regando nuestro huerto colectivo, José Manuel, que es un joven agricultor que se ha instalado en la Vega de Granada con manzanos, porque en Andalucía nos faltan manzanas, entonces empezó a producirlas. Este es Pepe, nuestro vecino, que está arando los almendros en los montes de Málaga. Y esta foto la verdad que no recuerdo dónde es, pero son conceptos que sí manejamos como agricultura. Reconocemos la agricultura en estas fotos, ¿no? Y en estas también reconocemos la agricultura. ¿Con cuál nos identificamos más? Con la primera, ¿verdad? Pues deciros que este tipo de agricultura tradicional, más casero, más a pequeña escala, a escala humana, alimenta a más del 50% de la población del mundo. Y esta, que depende tanto de grandes superficies, de tecnificación, tractores, regadíos, una cuestión como mucho más industrial, solo alimenta al 30% de la población. Sin embargo, la imagen que quizás nos hacemos cuando pensamos en la agricultura que nos alimenta, creeríamos que es esa. Pues no, no es así. Las cifras lo desmienten. Bien, ahora vamos a ir avanzando, entendiendo en qué es la agroecología, partiendo de la ciencia, la agroecología como ciencia, porque nos consideramos ciencia, ya, por fin, creo que vamos avanzando, y hasta hace poquito nos dejaban el enfoque. No habíamos llegado a madurez científica, pero ya nos atrevemos a denominarnos ciencia. Tiene mucho que ver con lo que hemos visto de la psiquiatría, cómo la ciencia también en la agroecología nos ha permitido eso, sentirnos ciencia y no un enfoque multidisciplinar, transdisciplinar, una cosa así más. Ya nos sentimos capaces de llamarnos así. ¿De dónde venimos? Y es importante, creo que es siempre importante y es muy sistémico justamente entender el contexto y donde se generan las cosas, y el contexto donde se genera la agroecología es la agronomía.
¿Y qué es la agronomía? Pues la agronomía es la ciencia que produce en el campo y se basa, entre otras, en un enfoque del racionalismo. ¿Qué era el racionalismo? Que nos viene desde las revoluciones industriales y desde Descartes. Es una cuestión del dominio del ser humano sobre la naturaleza. Yo la controlo. Yo soy un ser humano, tengo conciencia, tengo intelecto y soy capaz de dominar a los animales para que produzcan para mí. Y soy capaz de dominar al suelo, a las plantas, al clima. Si no llueve, riego. Si hace frío, hago un invernadero. Ese es el dominio de la naturaleza sobre el que se sustenta la agronomía. El conocimiento por la razón, la ciencia, todo lo que aprendemos de la biología, la química, las matemáticas, la física, la termodinámica, todo es la ciencia, es la verdad y es lo que nos ayuda a conocer. Eso es lo que piensa el racionalismo. El reduccionismo también viene de ahí. Se segmenta, se fragmentan las etapas de conocimiento para entender mejor y conseguir especializarse bien. Y un saber científico como verdad absoluta. Quienes tenían la razón eran los científicos, donde nos amparamos dignificar no es la palabra, para tener solidez en nuestro discurso es en la ciencia. Si lo dice un científico, si lo dice la ciencia, fantástico. Eso es el racionalismo. ¿Cómo se concreta en la agronomía? ¿Cómo de esa manera de pensar, de ese paradigma científico, cómo se concreta en la producción de alimentos? Pues una especialización. En una segmentación y una compartimentación. ¿Eso qué significa? Que los agricultores, en vez de tener un huerto con 5, 6, 10 variedades y al lado tener ganado y al lado tener frutales, lo que tienen ahora es campos inmensos con un único cultivo. ¿Por qué? Porque van a ser súper especializados, van a hacer el algodón de la variedad tal. También hay una cuestión de lógica de mercado. Siempre van de la mano, que también hay que ver el capitalismo como modelo económico inserto en este paradigma científico. Es decir, si yo compro un tractor para cosechar mi algodón y me cuesta 12.000 o 20.000 euros, lo que no puedo es hacer trigo, gastarme otros 20.000 euros en una máquina de trigo, hacer soja y después también hacer frutales porque no doy abasto. Entonces, una vez que opto por una estrategia productiva, en la lógica industrial, la lógica mercantil, me obliga también a entrar en una lógica de escala. La dominación de la naturaleza, por supuesto, yo estudié en Francia y bueno, también según las culturas científicas cambian, pero yo cuando llegué a España di mi primer curso de formación de especialización en cultivos de la fresa, que me fui a Huelva, escuché y me horrorizó oír lo siguiente. Estábamos viendo cómo producir, optimizar, maximizar los rendimientos y ahora resulta que el agrónomo que nos daba clase se quejaba de que la Comisión Europea obligaba a que en los ríos hubiera agua. Se quejaba, porque es que el agua tiene que ser para regar. Es decir, los ríos no pueden tener agua. Yo cuando decía, pero si la función de un río es tener agua, es su estructura, es su entidad, es su... ¿Cómo podemos pensar que los ríos... es un problema que un río tenga agua? Pues eso para mí era el ejemplo más brutal que yo he visto de racionalismo aplicado a la agronomía. Hay otra característica muy clara de ese racionalismo, de esa segmentación, que es la normalización. O sea, la agronomía tradicional trabaja con recetas. Y dice, ¿te falta, tienes las hojas amarillas? Uy, es una falta de hierro, ponle quelato al suelo. ¿Por qué faltan quelatos en el suelo? En realidad, porque el hierro es muy soluble y si riegas mucho o si tu suelo no tiene el complejo húmico suficiente arcilloso, que es el que retiene el aluminio, con poquita agua que le eches, se solubiliza y desaparece. Y se convierte en una clorosis férrica en las hojas. Pero claro, el pensamiento es, falta hierro, yo le añado. Intentar ver por qué falta el hierro, no. Es como una cuestión muy problema-solución, recetas. Recetas que se aplican aquí, en Indonesia, en Zimbabue y en Paraguay. La misma para todos. Eso es lo que entiende la agronomía. Una receta normalizada porque todo, desde ese control, de esa segmentación, todo funciona. Efectivamente, en un laboratorio todo funciona. Eso es así y es verdad. Eso nos ha generado muchísima dependencia de insumos químicos. ¿Qué son los insumos? Todos los elementos que necesita un agricultor o una agricultora para producir fertilizantes, abonos, lo mismo, semillas, productos químicos, tractores, todo lo que se necesita traer de fuera de una finca para poder producir. Como consideramos que el suelo, es lo que a mí me han enseñado en la carrera, el suelo es una estructura física cuyo objetivo es el soporte físico de las raíces.
no más. Y el alimento de la planta, porque la planta está viva y se alimenta, se lo doy yo con los fertilizantes. Y cuando venga una plaga, como la planta es viva pero parece que está inerte, pues yo voy a tratar las plagas con insumos y agrotóxicos, porque así lo llamo yo, ¿vale? Eso nos genera una dependencia absoluta. Para producir en cada estadio de la planta necesitamos ir aportando. La lógica de mercado nos hace además querer optimizar, maximizar los rendimientos y entonces aumentar incluso eso. También hay que tener en cuenta que esa segmentación hace que si yo me especializo tantísimo en producir trigo, no me queda ni tiempo ni dinero para invertir en otro tipo ni de cultivo ni de parte de la cadena. Es decir, no puedo dedicarme a hacer abono, no puedo tener animales que tengan estiércol para que me ayuden en mi finca, ni tampoco puedo estar elaborando el trigo y hacer harina, porque es que he dedicado todo mi dinero y todo mi esfuerzo en hacer trigo. La política agraria común ha dado dinero para que eso sea así. Es decir, no solo es el racionalismo, son también muchísimo las políticas públicas. Todas las subvenciones han ido a los agricultores para que hagan eso, para que compren tractores, para que modernicen tractores. O sea, les han obligado, digamos, o fomentado mucho que vayan para allá. Bien, esto es la agronomía. Por ejemplo, aquí hay gallinas. Un poco es un ejemplo muy maniqueo, ¿vale? Para que nos llame un poquito la atención. Después me estoy yendo a lo peor y por supuesto que en la agronomía hay escalas mucho más suaves y mucho más... Pero ese pensamiento nos ha hecho llegar, insisto, muchísimo también por la lógica de mercado, a este tipo de modelo. ¿Para qué quiero yo una gallina? ¿Para que haga huevos? Pues me haga huevos. ¿Qué necesita la gallina? ¿Comer para producir huevos? Pues yo le doy comida que produzca huevos. ¿Necesita moverse? No, porque como yo quiero que produzca huevos solo, ¿para qué quiere moverse? ¿Quiere volar? ¿Quiere mover las alas? ¿Para qué? Si no vuela de todos modos. Total, la gallina la tienes ahí, que come y que echa el huevo. Come por delante, echa el huevo por detrás. Y no hay más historia. Esa es la segmentación, la fragmentación y la cuestión, que es lo que quiere y lo consigo. Eso es lo que nos han enseñado en la carrera, lo que nos ha enseñado mucha gente, a todos, incluso ahora se enseña así. ¿Cuáles son las consecuencias de este modelo de agricultura? Que 6.600 millones de personas nos alimentamos, bien es verdad, eso está claro, no pasamos hambre, incluso España hace no tantos años pasábamos hambre y gracias a ese modelo de agricultura ya no hemos pasado hambre. Siguen quedando 842 millones según datos de la FAO, que es de la ONU, o sea, la parte de la ONU que se encarga de la alimentación. 842 millones de personas pasan hambre. Cada vez más hay estudios vinculan enfermedades de salud con la alimentación, de lo que estamos comiendo, a nivel de aparato digestivo, y no me refiero solo a cánceres, sino a mucho otro tipo de enfermedades. Las alergias también tienen mucho que ver con lo que estamos comiendo. Nuestro sistema agrario industrial maneja 12 variedades industriales: colza, maíz, trigo, arroz, soja y poco más. Nos estamos alimentando solo en base a patata, solo nos estamos alimentando en base a eso. La patata no para comerla, sino para tener almidón, para tener un elemento industrial en el procesado de los alimentos. 15% de esa superficie agraria útil a nivel mundial se utiliza para esos cultivos industriales, que no son los que acaban en nuestro plato directamente, sino que sirven para alimentar al ganado o para hacer el almidón que se mete en la soja y en los preparados y en los ingredientes. Me decían ayer que hay un preparado de solomillo en el Mercadona que tiene 50% solomillo y 50% de preparados industriales, ¿vale? Pues para eso es para lo que se está dedicando 15% de superficie agraria útil, sabiendo que hay gente que pasa hambre. 2% para agrocombustibles. Ahí lo veremos, que es un ejemplo interesante de cómo nos tenemos que posicionar con el tema de los agrocombustibles, porque desde luego es mucho mejor. Agrocombustibles sabéis que son los productos agrarios que sirven que son los sustitutos del petróleo, de los combustibles fósiles. Por supuesto es mucho mejor eso, pero habrá que ver en qué condiciones también se hace, quién se aprovecha de ese tema. Y después, ahora ya somos conscientes de que el sistema agroalimentario, es decir, toda la cadena, no solo producir en finca, sino producir los insumos y producir los alimentos y ponerlos en nuestro plato, es responsable del 44 al 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tela. Es decir, que si queremos trabajar con este tema, tenemos que trabajar en el tema de la agricultura. Y está el desglose de dónde ven las emisiones. Las prácticas agrarias, 11-15%. Hay una cuestión importantísima, que es la fertilidad del suelo. El CO2 que hay en el aire, la materia orgánica del suelo tiene capacidad de retenerlo, pero para eso hay que tener suelos con materia orgánica.
La materia orgánica se da de la descomposición de los elementos orgánicos, como su nombre indica. Como hemos dedicado tanto tiempo a echar fertilizantes químicos y a matar todos los bichitos que son los que mantienen la vida de miles de bichos que tenemos en el suelo, ya no han podido sobrevivir por los fertilizantes, baja la vida del suelo, baja la fertilidad del suelo, baja la materia orgánica y baja la capacidad de retención de CO2. Y el que estaba retenido se va emitiendo también. Deforestación para nuestros cultivos industriales, con esos tractores que despliegan unos brazos así, de 20 metros, fijaos si necesitan superficie. La soja en Paraguay, en Brasil, en todas esas zonas, pues están deforestando toda la Amazonía para cultivar esto. Después está todo el procesamiento, todo lo que elaboramos, todos los plásticos. Si compráis queso empaquetado en los supermercados, ¿cuántos plásticos rodean un queso? Por lo menos 3, el que está pegadito, el otro y el de la etiqueta. ¿Podríamos pensar en uno? Nos estaríamos reduciendo el 30%. Son pequeñas cuestiones en las que no pensamos, pero bueno. Descomposición de residuos orgánicos, los lixiviados y todo la defecación, el estiércol, especialmente porcino, que está muy cargado de nitrógeno, es un problemón cuando porque se nitrifica y también fomenta la emisión de gases de efecto invernadero. Siempre, claro, en sistemas industriales, en manejo industrial de granjas porcinas, donde se ha pensado que no pueden ensuciar el suelo porque tienen que vivir en un suelo limpio, entonces se les pone hormigón y entonces todo el estiércol, en vez de caer en varios sitios, se acumula en un mismo punto. Esa es la lógica, o sea, el resultado de cierta lógica nos lleva a veces a unos cuellos de botella, que se pueden resolver entrando en lo que la economía verde ahora ve como una fuente de empleo. Después ahora hay que coger todos los residuos y ahora se pueden reciclar y ahora hay que hacer más maquinaria, más industrialización, más tecnificación. Hay soluciones. Aquí nada es catastrófico. Siempre pongo esto, si me habéis escuchado ya lo habéis visto. Estas son las imágenes que nos propone Word, cuando le queremos meter las imágenes de agricultura. Si uno mete base de datos de Microsoft Office, agricultura, fijaos, un tractor, una industria y esta escala de producción agraria. Esa es la imagen que nos transmite. También hay consecuencias sociales, hay éxodos rurales, hay hambre en el mundo, la gente que tiene hambre tiene que buscarse la vida en otros sitios. No tenemos que hablar mucho de la migración en Andalucía, sabemos qué problema supone. Hay una marginación de las zonas menos aptas. Málaga es una provincia muy poco apta para la agricultura, solo tenemos la Vega de Guadalhorce y las colinas de Guadalhorce, la Vega de Antequera. Los montes de Málaga, excepto almendro, olivar, uva y algo de cabra, no podemos hacer nada. En la serranía de Ronda, con esas pendientes así frutales, pero tampoco a gran escala. Eso es lo que nos llaman zonas menos aptas para el cultivo, en terminología política europea. Perdemos diversidad cultural. Todos comemos lo mismo, diversidad cultural gastronómica, pero también agraria. Cada variedad, cada raza tiene un manejo asociado. No es lo mismo manejar una vaca limusina que una cabra malagueña. El ganadero tiene un conocimiento asociado, unas técnicas y muchísimo vocabulario asociado al manejo. Por ejemplo, los toros bravos tienen mucho vocabulario que se ha pasado a nuestro vocabulario habitual. Todo eso se está perdiendo porque como ya no existe esa diversidad, la productividad de ese modelo industrial está ya estancada, ya no conseguimos producir más. Es verdad que hemos conseguido producir más y es lo que ha permitido reducir el hambre en el mundo, pero ya se ha llegado a un tope. Dependemos de la industria. Si la industria le pasa algún problema porque nos quedamos sin petróleo y ya la industria no funciona, pues la agricultura también va a tener problemas de esa dependencia de insumos. Y además somos muy ineficientes energéticamente. La agricultura, que en principio es la actividad humana que permite transformar la energía del sol en calorías, es decir, en energía asimilable por el ser humano, era fuente de producción de energía. Con nuestra dependencia de los insumos y el modelo que tenemos ahora, para producir una unidad de energía estamos gastando 2,53. Es decir, en vez de meter energía en el sistema, la estamos absorbiendo. ¿Es eso sostenible? Obviamente no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tener una agricultura sostenible? Y ahí es donde la agroecología se plantea proponer soluciones. Porque la agricultura es alimentación y eso es el primer paso que queremos tener en cuenta. Queremos después ver qué alternativas existen y qué desafíos tenemos que superar. Bien. Entonces aquí es donde entramos en la agroecología.
Empezamos, aunque la agroecología lleva ya desde las primeras veces que se empezó a plantear el tema, en los años 30, donde se empezaba a acuñar el término y a hablar realmente de agroecología es durante los 90. En ese momento lo que se hizo fue pasar del modelo agronómico más lineal, reducido, a tener un abordaje más ecológico, pero a nivel de finca, a nivel del predio. Es decir, no solo en mi planta que yo quiero que me dé trigo o que me dé tomate, también está la verbena que nace al lado, la albahaca que es aromática, en fin, hay otras cosas. Tengo los bichos que son plagas porque son malos, pero tengo los bichos buenos, porque los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y empezamos a tener un diálogo mucho más ecológico en el sentido de entender el sistema, integrarnos en el sistema en vez de dominar el sistema. Hablamos de rotaciones y asociaciones. Había que efectivamente lo de acabar con el hambre en el mundo lo tenemos todos conscientes, entonces en vez de tener un único producto cultivo en una única parcela, nosotros trabajamos con rotaciones, es decir, sabéis que hay frutas de temporada, variedades de temporada, pues donde se ponen coles en invierno, se ponen tomates en verano, e incluso podemos poner un tercer cultivo en el huerto a lo largo del año. Producimos 3 veces en una misma parcela, en vez de una. Asociaciones, las asociaciones son benéficas. La albahaca, al lado de la lechuga, por alelopatía, que es una parte de la ciencia que tenemos que seguir analizando, se refuerzan. La lechuga crece más fuerte y además, por la cuestión aromática, a los insectos no les gusta el olor de las aromáticas. Todos sabemos que ponemos una albahaca en verano para ahuyentar a los mosquitos. Ese conocimiento que todos tenemos se sustenta en un conocimiento ahora científico que explica que efectivamente hay una interacción entre moléculas de las plantas y se ayudan. Esas asociaciones nos sirven para optimizar el rendimiento. Variedades tradicionales adaptadas al contexto territorial en los que estamos cultivando. Ya no nos vale tener la misma soja en Paraguay y en Indonesia, no. Paraguay tiene un clima, tiene un tipo de suelo al que hay unas variedades adaptadas tradicionales mucho más adaptadas. Entonces es lo que pensamos. En el 2000, como estamos empezando a aplicar una ciencia, sacarla del laboratorio y meterla en tierra y empezar a trabajar con el sistema, nos damos cuenta que no solo es el ecosistema el que interactúa con la agricultura. La agricultura es alimentación y están las personas, no solo las que comen, pero también los agricultores, y está la cultura y la identidad de cada zona. Siempre pongo el ejemplo del hinojo. Aquí, ¿qué parte del hinojo se come? Os echa el potaje, la hoja. En Marruecos echan el bulbo y en Francia echan el bulbo. Entonces yo no voy a seleccionar el mismo tipo de hinojo si estoy en Francia o si estoy en España. Eso también tiene que ver en mi estructura y en mi estrategia como productor. ¿A qué consumidor estoy vendiendo? Si económicamente el mercado decide que la granada es un antioxidante que viene muy bien para luchar contra el cáncer, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que está plantando granadas por España. Empezamos a ver zumos en los supermercados de granada, cosa que hace 2 años no veíamos. Eso también forma parte de la decisión del agricultor, que va viendo el mercado. Entonces, el abordaje es más sistémico, no es solo ya el ecosistema de mi finca, es también yo como productor, yo en mi pueblo o en mi ciudad o en mi huerto urbano y el consumidor que come lo que yo produzco. Integramos, por lo tanto, también la racionalidad campesina, la participación del agricultor y del consumidor. Y en el 2010, con el tema ya salen a la luz todos los datos de nuestra gran agravamiento del cambio climático por culpa nuestra, por culpa del sistema agroalimentario, y decidimos incorporarlo con un objetivo que es ir cada vez más hacia mayores niveles de sostenibilidad. Sabéis que la sostenibilidad no es una cuestión fija a la que se llega y se pasa página y vamos a por otra. No, la sostenibilidad siempre se puede ser más sostenible. Y ese es un poco el objetivo que nos planteamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues yendo a un enfoque sistémico, que es aproximando la agronomía y la ecología. Ya os he explicado un poquito el tema de los ecosistemas, introduciendo los valores ambientales en nuestro parecer, pero también en la opinión pública, también en las agendas políticas y también en las prácticas agrícolas. Porque trabajamos con las personas. Y ese es nuestro segundo punto. También aproximamos la agronomía a la sociología y la antropología. Sociología, ¿por qué? Porque los agricultores forman parte de la sociedad, tienen un perfil bien determinado. Y la antropología, porque también hay una cultura y una identidad campesina tradicional de la que queremos sacar provecho y recuperar esos conocimientos. ¿Qué es lo que socializamos? Estrategias. Estrategias productivas.
Lo ideal es lo que se hacía hasta el siglo XVIII, que era que un agricultor, ideal hablando en términos de eficiencia energética, el agricultor era a la vez ganadero y agricultor, y cerraba el ciclo. El estiércol de sus animales servía de abono para producir forraje que alimentaba a sus animales, pero después había un manejo y además también había alimentación. Eso ya es absolutamente imposible que lo hagamos tal y como estamos, ese equilibrio está destruido, ya no, además desde hace tiempo, desde el siglo XVIII. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer eso pero a nivel territorial. Es decir, que la gente que es ganadera, los ganaderos, los cabreros de los montes de Málaga, pues que tengan un sitio donde llevar su estiércol, que se composte, y la gente de la Vega de Granada, que necesita estiércol, puede venir aquí a recogerlo. Nuestras estrategias son socializadas pensando en las personas y territorializadas. Territorio entendido como un espacio geográfico donde vive la gente, con una identidad. Los objetivos también se socializan, no solo porque queremos quitar el hambre del mundo, sino porque también nos gusta pensar que el agricultor quiere vivir dignamente de su trabajo. Ya se acabó eso de la película Que se mueran los feos. ¿Os acordáis de esa película, de ese cartel tan horrible? Que me negué, era una foto de unas 7 o 8 personas vestidos como granjeros, pues porque se van a llenar de barro y de estiércol, no hace falta que vengan así, pues con herramientas, estaban allí el título, Que se mueran los feos. Yo me cogí una clase de rebote con ese título, no fui a ver la película, porque eso hace que consideremos que la profesión de agricultor es lo peor de lo peor de lo peor. Y es lo que han conseguido. Muchos agricultores le han dicho a su hijo, no hagáis agricultura. ¿Vosotros sois algún hijo de agricultores? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Y os han dicho que sigáis en la agricultura? ¿Sí? No. Buscaron la vida por otro lado. Exacto. Entonces nosotros lo que queremos, porque consideramos el agricultor, y os voy a leer una cartita al final que es muy bonita, el agricultor nos da de comer todos los días. Cosa más digna. ¿Por qué lo tenemos tan denigrado? También eso lo tenemos en cuenta a la hora de abordar la agricultura. Y los conocimientos, ya he hecho algún ativo, el científico es absolutamente indispensable. El científico nos ayuda a comprender y nos lo necesitamos y es realmente importante. Pero el empírico también es bueno. El agricultor, esas variedades, esas razas ganaderas, ese conocimiento de la tierra, es bueno. No siempre. El empírico a veces hace cosas muy malas. Tenemos grandes debates sobre los montes de Málaga. Ese arado es malo. Ese arado provoca muchísima erosión. Tiene partes buenas porque incorpora materia orgánica al suelo, pero es peor el perjuicio que el beneficio. Entonces ahí es donde la ciencia tiene que venir a explicar qué es lo bueno y qué es lo malo del conocimiento empírico y reforzarlo, pero los dos son necesarios. ¿Qué socializamos? Pues producción y consumo, ahí están todos los grupos de consumo, ponemos en contacto a agricultores con productores, trabajamos con instituciones, aquí todo el que quiera oír nos viene bien, como somos poquitos, movimientos sociales, nos vienen bien gente que trabaje, asociaciones de productores, nos vienen bien sindicatos agrarios, nos vienen bien partidos políticos, nos vienen bien asociaciones de vecinos, nos vienen bien grupos de consumo, nos viene bien todo, porque tenemos tanto que hacer que aquí todo el mundo es bienvenido. Y las políticas públicas, que son nuestras herramientas para conseguir lo que de palabra podríamos tardar siglos y que con políticas públicas, igual que la política pública que ha conseguido que nos pasemos a la segunda tanda de imagen de la primera a la segunda, especialmente con la política agraria común, pues revertir eso también con políticas públicas. Por eso también, aunque seamos una ciencia, entendemos que tenemos que trabajar en las políticas públicas. La tercera pata, que es la que nos hace ser más sistémicos, es la de la perspectiva económica. Queremos que se viva del campo. Yo me dijo un agricultor cuando empecé a trabajar en esto, y ha sido un poco como mi dogma, hablamos de las variedades locales, que era muy bonita, la zanahoria morada, que era muy bonito el tomate de colgar, que era fantástico, maravilloso. Y el hombre dijo, mira, me parece fantástico, pero yo lo que vendo son kilos, no poesía, porque con poesía me muero de hambre. Entonces, esa perspectiva también hay que tenerla siempre en cuenta. El agricultor, para vivir dignamente, tiene que vender, y para vender tiene que tener cosas que al consumidor quiera. Si ahora nos da pereza que las uvas tengan pepitas, pues vamos a buscar variedades de uvas sin pepitas. No es malo, ¿eh? En agroecología se admite perfectamente, justamente tenemos esa integración con el consumo. Pues lo que vemos a ese nivel es eso, que también la economía ecológica es una economía, es un enfoque sistémico de la economía que tiene en cuenta todos los... tiene en cuenta
todos los aspectos de toda la cadena, no solo en el momento puntual de la producción y de la comercialización, sino todos los efectos, por ejemplo, medioambientales derivados de una práctica agraria contaminante, que supone, ¿por qué tenemos que depurar las aguas? Porque la contaminan los agricultores echando toda clase de pesticidas. Entonces la economía ecológica nos dice, si realmente al precio del alimento le cargáramos todos los costes directos e indirectos, una agricultura más respetuosa con el medio ambiente sería más barata. Y ahí es donde las políticas públicas nos deben ayudar, a que se penalice al que contamina y no que se haga pagar más caro con una certificación y con unos canales de comercialización distintos a la agricultura ecológica. ¿Ves cómo todo, a partir del momento que uno tiene un enfoque sistémico, no puede dejar de trabajar solo en la finca, porque todo está muy relacionado. Sobre todo cuando hablamos de alimentación, pero en general para cualquier ciencia. Bueno, estos son fotos de comercialización y llegamos ya a las definiciones de la agroecología de los dos pobres de la agroecología, que son Miguel Ángel Altieri, que creo que es venezolano, que ahora está trabajando en Berkeley, en Estados Unidos. Una ciencia que presenta una serie de principios, conceptos y metodologías para estudiar, analizar, manejar, diseñar y evaluar agroecosistemas. Ecosistemas naturales agroecologizados, antropofizados, donde lo que queremos es forzar su capacidad productiva, pero son ecosistemas. Es importante, esa palabra dice mucho. Glisman, que él es americano, aunque ha trabajado mucho en México y también trabaja muchísimo con nosotros aquí en España, dice que es una aplicación de conceptos y principios ecológicos en el manejo y diseño de agroecosistemas sustentables. Yo añadiría, para hacerlo así como más llano, que es una ciencia transdisciplinaria, lo hemos visto, barajamos bastante distintos aspectos, tenemos una dimensión holística, un enfoque sistémico, metemos la dimensión del consumo que nos obliga, cuando tú metes un productor y un consumidor, cuyos intereses en principio no son los mismos, porque el productor quiere vender mucho y caro, y el consumidor quiere mucha calidad y barata. Entonces, si nosotros trabajamos con los dos, es probable que lleguemos a un equilibrio dinámico. Nunca va a ser lo mismo, el mercado nunca pide lo mismo, el agricultor nunca... ¿Vale? Pero siempre estamos ahí, y esa dimensión del consumo es la que nos obliga a flexibilizarnos mucho. La agroecología la consideramos como una ciencia que nos va a permitir comprender lo que pasa, lo que es bueno, lo que no es bueno, para proponer soluciones, para mejorar, para ir siempre a esos niveles de sostenibilidad, de sustentabilidad del sistema. Por lo tanto, no es una ciencia neutra. Nos olvidamos de que las ciencias son neutras, no son neutras. Los transgénicos son un caso clarísimo. Hay científicos que quieren que sean positivos y van a encontrar los aspectos positivos porque los tienen. Hay científicos que van a encontrar aspectos negativos porque los tienen y los van a encontrar. Tú organizas tu experimento en función de hacia dónde quieres entrar. La ciencia, yo siento quizás decirlo así tan claro, pero no es este tipo de ciencia, quizás no la biología o la física o la química, que son ciencias como más la base de la ciencia, pero cuando entramos en ciencias aglutinadoras, donde entran cuestiones sociales, no es neutro. Eso hay que tenerlo bastante claro. Por explicar un poquito los conceptos, si voy bien de tiempo, la una. Un poquito ya explicar cómo entendemos, ¿no? el cultivo, que ya he dicho algunas cosillas. Esto sería para poner en paralelo con la primera que vimos del racionalismo y de la agronomía, pues ahora nos vamos a pensar lo mismo pero con la agroecología. Nuestra base es la interacción con la naturaleza y con la sociedad, ya no es el dominio, interacción, sistémico. El conocimiento no es solo científico, la ciencia no es ya la única verdad absoluta, el empírico también nos ayuda. Aquí yo he de decir también que, por eso quizás me fui derivando hacia la agroecología, cuando la primera vez que yo en mi segundo trabajo, que estaba en un invernadero haciendo fresas, me vino una plaga. Bueno, no era todavía a nivel de plaga. Consideramos también que los insectos, a partir de cierto umbral, son una plaga, por debajo de cierto umbral son fauna y son el ecosistema. A mí me empiezan a molestar a partir de un cierto nivel. Su presencia, en principio, no es mala, al contrario es buena, porque atrae, que hay unos poquitos, permite atraer ya al enemigo, y si se desbocan y se convierten en plaga, el enemigo ya lo tengo. Por eso a mí me interesa siempre que haya un poquito de esos insectos, de todos. La diversidad es lo que nos gusta.
Pues cuando yo me vi enfrentada a esa plaga, yo no me fui a buscar los libros la solución, yo fui a buscar un agricultor para que me dijera lo que tenía que hacer. Esa es la realidad. Entonces, los libros me ayudan a entender, la ciencia me explica qué es lo que funciona y lo que no. Pero el conocimiento empírico en la agricultura es también muy importante. La complejidad como base, eso que os digo de la fauna beneficiosa, el bichito que se coma al otro, eso es la complejidad, no es lo lineal de la planta tiene que producir. Todo ese sistema de las lombrices que hay en el suelo, de los microvertebrados que están descomponiendo, de la mineralización de toda la materia orgánica, los cierres de ciclo del nitrógeno, fósforo, todo, que la ciencia me explica, pero yo tengo que manejarlo a nivel de calle, en el campo. Y los equilibrios son dinámicos. Una plaga es un buen ejemplo. Puede venir la araña roja, es una arañita que gusta mucho de los climas secos, pues llega un momento que esta noche que hay una chaparreilla, pues ya las arañas rojas ayer eran plagas y hoy ya no, porque en cuanto con la humedad ya se les acaba su contexto favorable de reproducción y ya no se reproducen más y tienen un ciclo de vida muy corto. Entonces, si yo ayer estaba preocupada por mi araña roja, hoy lo voy a estar menos. Más dinámico que es un equilibrio a la hora de tomar una decisión, ¿vale? Esos son los tipos de ejemplos de concepto y de manejo que tenemos que tener. ¿Cómo lo concretamos en agroecología? Ese enfoque sistémico, que creo que estoy redundando quizá demasiado, en que se analiza el todo de las partes y las relaciones entre sí. Siempre estamos todos en relación unos con otros, agricultores con plantas, plantas entre sí, fauna entre sí, incluso la garza que viene a beber se come un pez y resulta que atrae a cualquier cosa, forma parte del ecosistema. Los corredores verdes que me permiten tener, corredores verdes son setos de árboles que permiten a veces tener zorros que se van a comer los conejos que ya no se van a comer mi zanahoria o mi huerto. Son también espacios para nidificar donde los pájaros van a venir a comerse todas las orugas de mis coles y de mis patatas. Eso son las interacciones. La diversidad no es fácil de manejar. Y os pongo un ejemplo que yo creo que hemos manejado todos. Todos nos manejamos en diversidad social, todos estamos en grupos y nos llevamos bien con gente, con otros regular, con otros fatal, algunos no los queremos ni ver, pero nos tenemos que manejar en clase, en un autobús, en una cola, nos manejamos. Ese manejo de diversidad nunca fue fácil. Y no lo es fácil entre las personas y tampoco lo es fácil con la naturaleza. Hay que ser flexible, hay que entender, intentar adaptarse, intentar integrarlo todo, saber qué rol tiene cada cual y que no nos salgamos de esos roles. La fauna beneficiosa es beneficiosa aquí, pero quizás llega un momento en que ella me molesta. La diversidad cultivada es una cosa, y la diversidad de las malas plantas, las malas hierbas, que nosotros no llamamos así porque no son malas, solo son malas si crecen donde yo no quiero que crezcan, ¿vale? Yo les voy a decir, aquí te acoto porque no te quiero, fuera lo que te dé la gana porque me atrae fauna, porque me limitas la erosión, porque me metes materia orgánica al suelo al descomponerte, pero yo decido, y ahí es donde está el agro del ecosistema, donde tú puedes crecer o no, donde me vienes bien o no. La autonomía a nivel territorial, que ya os he dicho, ¿vale? El territorio comarcal o no, no hace falta que sea una comarca geopolítica, o sea, es una cuestión territorial donde vamos a buscar esa sinergia entre nosotros. También a nivel de comercialización, por ejemplo, el programa de comedores escolares que puso en marcha la Junta de Andalucía, políticas públicas, teníamos grupos de agricultores que trabajaban a nivel comarcal con los colegios de sus comarcas. En Andalucía, y porque era una política regional, estaba claro que con nuestra diversidad climatológica, por ser un territorio grande y con el Atlántico, el Mediterráneo y la parte tropical, nosotros conseguíamos crear la red de productores de tal modo que todas las patatas que se consumían en los comedores ecológicos que estaban en ese programa fueran andaluzas, porque los grupos de agricultores trabajaban en red y los tomates de Almería llegaban cuando los tomates de la Sierra de Cádiz se acababan y la Sierra de Jaén más fría nos daba producción que a lo mejor nosotros en Málaga no conseguíamos. Nuestros tropicales iban a toda Andalucía y siempre con redes de intercambio. ¿Qué hacíamos? Reducir la parte de transporte de la cadena agroalimentaria y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que eso generaba, ¿vale? Ejemplos. ¿Por qué buscamos la sostenibilidad de la cadena de comercialización? Esta era la diapositiva para recordar el tema. Otra pequeña y última ya cuestión más científica sobre la agroecología.
¿Cuáles son las propiedades de los agroecosistemas sobre las que trabajamos y sobre las que nos basamos y que queremos fomentar? Uno, la productividad. Se vende kilo, no poesía. Hemos empezado hablando del hambre, lo que queremos es producir alimentos. Nada de la tradición de qué bonito es el campo, no, aquí hay que hablar de producir. La estabilidad, que es la capacidad para mantenerse en un equilibrio, aunque sea dinámico, pero siempre en equilibrio, a través del tiempo. Las playas de Málaga. No hay nada más inestable. Cada vez que hay una tormenta hay que volver a poner la arena. Eso no nos sirve. El agricultor no puede estar siempre reponiendo tierra en su parcela. Entonces, si tiene una parcela con problemas de erosión, o pone un muro, o pone plantas, árboles para que la retengan, o no cultiva y lo deja como un espacio verde para la biodiversidad. Esa es la manera de pensar. La resiliencia, ¿sabéis lo que es la resiliencia? ¿Habéis empezado? Se oye cada vez más ese tema en ciencia. La habilidad de mantener la productividad a pesar de perturbaciones fuertes. Si el equilibrio es estable, yo me recompongo. Viene un huracán, viene una inundación, viene un tsunami, yo tengo capacidad de reponerme. Por mi equilibrio, por mi interacción con el resto, porque no estoy yo solo frente al peligro. Está el suelo, están los árboles que lo retienen, están los muritos que ayudan, está el agricultor, estaba cultivado, había varios cultivos, algunos habrán resistido más la salinidad del tsunami, otros no. Eso es lo que nos permite ser resilientes. Es decir, viene una gran catástrofe, nos tambaleamos, pero no todo desaparece. Y a partir de ese pequeño hilito que queda, podemos reconstruir. No está todo devastado. Eso es resiliencia. La equidad, ahí metemos una cuestión social, la equidad en el acceso a los recursos, agua, semillas y suelo son los recursos que necesitan los agricultores. Nosotros siempre peleamos porque las semillas sean de libre acceso, es decir, la privatización de las semillas, que es lo que tiene un transgénico, no nos parece lo más adecuado, porque se tiene que pagar, o la hibridación, ni siquiera los transgénicos, los híbridos en agricultura, lo que hacen es, las empresas que fabrican esas semillas, cogen las semillas, en la parte del ADN le cortan el cachito que le permite reproducirse como semilla, ¿vale? Le llaman terminator, porque después de esa semilla no viene la planta, pero las semillas que genera esa planta ya no son productivas. Por lo tanto, cada año el agricultor tiene que comprar semillas nuevas. Eso es una privatización de los recursos. Es una característica de híbrido, todo lo híbrido. Exacto, cierto. Que la genética ya queda lejos. Gracias. Y al perder eso, nosotros lo que tenemos que hacer cada año es comprar semillas. Es un coste más que metemos, es una dependencia. Perdemos autonomía. Y nosotros lo que queremos es la autonomía, como veis allí. Es una capacidad de manejar. Nosotros entendemos la autonomía social, pero también medioambiental, no depender de cuestiones externas. La equidad está el tema del poder. El poder, cuando se privatizan los recursos, queda en manos de los que tienen capacidad política o económica. Y estamos hablando de alimentación, y ahí ya quizás rozamos lo que es la soberanía alimentaria, pero hay un gran debate actualmente que es los alimentos son un derecho o una mercancía. Ahí, una vez más, nos tenemos que posicionar. No podemos ser neutros. Según el enfoque que tenga cada cual, elegirá un camino y trabajará en ese sentido. Pero ahí, en función de lo que uno considere, de lo que se considere, si son una mercancía, pues privatiza, patenta, o lo que quieras y que se forren los que se forren. Si son un derecho, vas a establecer estrategias socializadas distintas. La adaptabilidad cultural, pues esa es la capacidad de adaptarnos al tema cultural, ¿no? Lo hemos visto con el hinojo, pero si nos vamos a la caza, recolección de los indígenas en América Latina, también la agroecología es producir dentro de la Amazonía. Es lo mismo, también se puede producir ahí. Ellos tienen su sistema, no es el nuestro de necesito, no. Ahora mismo, por ejemplo, lo que se está fomentando muchísimo son la agroforestería. En los bosques se está produciendo debajo de los grandes árboles de la Amazonía, se está produciendo café, y debajo del café se está produciendo huertos. El bosque para mantener la diversidad, el café para exportar, para que dé dinero a las familias, y el huerto para autoconsumo. Eso es lo que se está desarrollando muchísimo en América Central. Es agroecología. Está el mercado, está la subsistencia y está el medio ambiente. Son grandes ejemplos de lo que se puede hacer. Y todo ello interconectado e interdependiente, como hemos visto el ejemplo de la célula.
aunque estemos hablando a nivel territorial o incluso internacional, siempre está todo interconectado. El valor de la diversidad, había dicho que era la última y me quedaba una, disculpadme. La autorregulación, sabemos la cuestión de los conejos en Australia, que como no tienen predadores, se soltaron conejos, como no tienen predadores se han multiplicado y al final quienes se han regulado son ellos mismos a sí mismos, con la misomatosis. Es una manera muy fácil de contarlo, estamos yendo muy fácil, pero eso ya es la única cosa. Es un ejemplo de autorregulación, o sea, la naturaleza se va regulando. La coevolución. Las plantas se adaptan a la cantidad de ozono en el aire. Las plantas se han hecho investigaciones y una misma planta, una misma semilla cultivada en atmósferas distintas, donde solo variaba la cantidad de ozono, pierde, desde 1940 al 2000, ha perdido casi el 50% de su tamaño. Es decir, las plantas van coevolucionando porque la atmósfera va coevolucionando y también van coevolucionando porque el consumo lo mete. Volvemos a la uva sin pepitas o las mandarinas sin hueso, sin pepitas. La mayor eficiencia en el uso de los recursos, asociaciones, rotaciones, todo eso que hemos visto ya. La reducción de riesgo, esto es una cuestión social. Cuando tenemos diversidad o integración con la naturaleza, no solo tenemos un cultivo. Si el mercado se hunde, ¿qué hago yo con mi trigo? Que solo puedo vender en los mercados internacionales. ¿Sabéis el precio del trigo dónde se marca? En una bolsa de valores, en Chicago creo que es. Entonces, si esa bolsa de valores decide que baja el precio, yo que tengo todo mi cultivo solo de trigo con ese pedazo de tractor, ahí me quedo y no puedo hacer nada. ¿Qué le ha pasado a los cítricos del Guadalhorce, a los limoneros del Guadalhorce? Cuando ha cerrado Malaca, que era la cooperativa que vendía los limones, ya no tiene dónde vender sus limones, porque solo tenían una estrategia de producción, no tenían diversidad y no tenían integración. Y el cierre de los ciclos que hemos visto ya también. El reforzamiento de los conocimientos yo creo que lo hemos visto, las prácticas sostenibles con conciencia, porque la ciencia nos ayuda a entender qué es bueno y qué es malo. No todo lo tradicional es bueno, ni mucho menos. Y siempre me permito ese pequeño guiño al rol de las mujeres. Tradicionalmente siempre las mujeres han tenido un rol, eso no es bueno. Es decir, no vayamos a decir que todo lo antiguo fue mejor, porque no es así. La ciencia ha venido a decirnos lo que se hacía bien y lo que no se hacía tan bien. Y esa integración de producción y consumo. Pues esta es nuestra materia. Retomando lo que ha comentado antes mi padre, esta es la materia con la que trabajamos nosotros en agroecología. Si seguimos, hemos dicho que trabajamos en interacción con el medio natural, que metemos la sociedad civil, que metemos los consumidores, que metemos los agricultores, que metemos las políticas públicas. Aquí ¿para qué queremos? Para intercambiar. Nosotros no hablamos de transferir conocimiento, por ejemplo. En la mentalidad más racionalista, hablamos de transferencia de conocimiento. Oficinas de transferencia, ¿no? de las universidades, del saber científico hacia afuera. Nosotros hablamos de intercambio, importante. Aprendizaje colectivo, las prácticas colectivas se aprende más. El empoderamiento, socialización de nuestras estrategias y la acción, que es importante. Esa es nuestra forma. Si seguimos, ¿cuáles son las estrategias? Podemos actuar individualmente o colectivamente. Podemos, como consumidores, optar por apoyar un modelo de consumo valorado de un canal de comercialización más sostenible, más local, como las naranjas que os vamos a proponer ahora, porque Principia nos invita a degustar unos productos locales de venta directa, porque es el propio productor que nos los ha traído desde su finca, está entre Churriana y Cártama, es decir, circuito corto porque no hay intermediario. El productor viene directamente al consumidor. Local, de kilómetro cero, donde limitamos mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. De temporada, porque estamos en temporada de naranja. Eso es absolutamente agroecológico. Individualmente podemos fomentar eso comprándole a esa tienda, que aprovecho el momento de publicidad. La tienda Soy Natural en el Mayorazgo, que es la salida del Limonar. Si bajáis de la autovía saliendo por el Limonar, a la izquierda, y ya la vais a encontrar enfrente del Supercore. Tenemos más mercados de productores ecológicos en Málaga, o sea que esa acción la podemos hacer. Podemos hacer acciones colectivas, podemos trabajar y montar un grupo que los sábados, por ejemplo, la gente que venga a Principia, los sábados recoge una cesta
que un productor le ha producido y lo han comprado conjuntamente, se hacen grupos de consumo, compramos colectivamente a 2 o 3 agricultores que nos van a abastecer nuestra producción. Eso es agroecología. Trabajamos la investigación, pero también la práctica, eso creo que ha quedado ya bastante claro, y la participación en las políticas públicas, porque por desgracia el pensamiento único al que hasta ahora nos han sometido hace que muchas veces no somos legales, pero tampoco ilegales, que nuestra manera de entender las cosas, los canales cortos de comercialización no están regulados. Canal corto de comercialización, que es la cadena donde producción y consumo, como máximo tienen un intermediario, no está regulado. Si nosotros ahora decidimos hacer lo que se llama una AMAP en Francia, que es contratar, 50 familias nos juntamos y hacemos un acuerdo con 3 agricultores que nos dan huevo, carne, leche, fruta, verdura. Todo eso cada semana nos traen a casa, eso nosotros le hemos pagado 6 meses antes. Eso ni es una tienda, ni es un mercado, eso no existe ningún tipo de legalidad y estamos en la alegalidad. Entonces a nosotros no nos interesa especialmente ser alegales, pero es que no nos han dejado otra opción. O sea, estamos peleando para convertirnos en legales, para tener opciones, para poder ir hacia esa sostenibilidad del sistema agroalimentario. Pues este es nuestro proceso. Ahí es donde decía que todo el mundo es bienvenido porque necesitamos muchas manos. Y finalmente, como definición, incorporando todo lo que hemos visto, propondría esta de la agroecología. Proceso social es un proceso social orientado a la obtención de índices más equilibrados de resiliencia, productividad, estabilidad y equidad en la cadena de producción y suministro de alimentos. Y supongo que lo habéis entendido ya, sería nuestro significado. Así que yo ya con esto he acabado, daros las gracias. Pues ahora tenemos un momento para las preguntas y la resolución de dudas. Después leo la cartita. ¿Tienes preguntas? Sí, una pregunta. Que al final en el significado pone que el significado es la búsqueda de soluciones en la cadena de producción y suministro de alimentos. Pero no has mencionado mucho la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿no? Como también una parte importante de... ¿Qué relación tiene la agroecología con esto? Cuando hablamos de agroecología, la ganadería viene incluida. Si es verdad que hay un término quizá en jerga técnica, y hace bien en decirlo, porque agricultura y ganadería sí vienen juntas. Vale. Por no decir agricultura y ganadería ecológica, habría que decir agropecuario, como dicen en América Latina, pero no está muy incorporado en nuestro vocabulario aquí en Europa. La pesca va un poco aparte, en realidad, porque ha sido así, es un error, hace bien también decirlo, porque la pesca tiene sus pescadores artesanales que tienen el mismo problema que los campesinos frente a la pesca industrial. Es exactamente lo mismo. El problema de los piratas somalíes, si profundizamos en el contexto de por qué pasan las cosas, y no digo que sea la única razón, pero sí otra, es porque frente a Somalia están todos los barcos pesqueros rusos y no tan rusos que están pescando, y no llega nada a las costas para los pescadores tradicionales, se están muriendo de hambre. Entonces, eso que nosotros también tenemos en el tema de agricultura también existe en la pesca. Pero como el medio acuático y el terrestre son distintos, la verdad que ahí el racionalismo impera y no hemos todavía conseguido interactuar con ellos. O sea que en el año 2020 meteremos la pesca, posiblemente, en nuestra evolución, porque tenemos, la verdad que sí, que es una carencia. ¿En qué empresa o en qué institución trabajas? O sea, ¿quiénes sois vosotros? Justamente, hablando de interacción y de sistemas, en Málaga formo parte de una pequeña asociación que trabajamos, somos técnicos y trabajamos pues la creación de mercados locales, promoción de la agroecología. Ahora estamos organizando rutas turísticas en bici o andando, donde llevamos a consumidores a conocer a los agricultores y a degustar los productos. Eso aquí en lo local. Yo soy consultora, tengo una empresa también de consultoría en agroecología. Y después participo en la Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura Ecológica, que engloba todo el sector de la agricultura ecológica y a nivel internacional. Y estoy en la junta directiva y ahí trabajo. Y por último, estoy haciendo mi tesis y colaboro con grupos de investigación en agroecología. Como aquí está en todo, pues... Diversificar. Efectivamente.
Mira, cuando has hablado de los comedores escolares a los cuales se llevaba alimentos producidos en Andalucía para evitar el transporte y todo esto, has hablado en pasado. ¿Qué pasa? ¿Que ya no se hace? No, hubo un cambio político, de color político, y la política pública que se aplicó, en vez de estar coordinando, gestionando una red, trabajando con los colegios, los cocineros, los agricultores, los padres, las madres, los directores del colegio, todo, decidieron que en vez de... Nosotros también estábamos cuando se estaba en la Junta de Andalucía, el equipo de investigadores, antes estábamos trabajando en para la Junta de Andalucía, y las competencias son de agricultura, otra cuestión del racionalismo. La competencia de agricultura es de agricultura. Entonces nosotros podíamos dar dinero a agricultores, no a colegios, ni a guarderías, ni a hospitales. Tenemos que trabajar solo con agricultores. Pues la Consejería de Agricultura cerró eso. Como las competencias son las competencias, para trabajar con el Hospital Virgen de las Nieves de Granada había que trabajar con salud, había que trabajar con comercio, como trabajamos con colegio había que trabajar con educación, y como trabajamos con guardería había que trabajar con bienestar social. Tenemos que trabajar con 5 voluntades políticas. La nuestra se cambió de color y dejó de dar dinero. La única que siguió dando dinero era educación, y educación daba dinero a los colegios para que compraran productos ecológicos. Pero más de uno pintó las paredes, compró pintura. El último mohicano, el último pedido que se hizo en Málaga al grupo de agricultores de la gente de Sierra de Huelva, Hortícola Sierra, les pidieron, más o menos, pues tengo mala memoria, pero algo así como 3 kilos de cebolla y 10 kilos de tomate. Fue el último pedido que se hizo hace 4 años. Es decir, que la política sigue porque dan dinero a los colegios desde educación, pero en la práctica no hay nada. Hay colegios que lo intentan, pero la política pública y lo que va es un catering. Obliga a poner catering, porque es mucho más, la lógica industrial es mucho más fácil el catering, aunque venga de Italia o de Barcelona, como viene. Mucho más fácil. ¿Qué piensas de los transgénicos? Yo los transgénicos, como científicamente hablando, a mí me parecen muy bien. En medicina tienen un uso muy bueno. O sea, fabricar insulina transgénica es indispensable, y yo no es que no esté en contra, es que me parece fantástico. Los transgénicos per se, para quitar el hambre, también serían buenos. En la parte alimentación, me quedaría la duda de su liberación en el medio ambiente, que no sería otro más que acelerar un proceso de coevolución. O sea, que en un momento dado, pues si los seres humanos, la evolución se acelera mucho y nosotros necesitamos no solo 9 meses para reproducirnos, sino 20 años para independizarnos, no sé si tendríamos capacidad de adaptarnos a una evolución tan rápida. A ese nivel, bien. Lo que no me gusta nada de los transgénicos, donde sí tengo una postura radical en contra, es en el hecho de que son herramientas para la privatización de los recursos y el beneficio económico de unos pocos. El 75% de las patentes de semillas en el mundo está en manos de 5 empresas. Y cada vez más, hay cada vez más cultivos transgénicos. Ahora, por ejemplo, se está investigando los árboles. Árboles sin lignina, solo con celulosa para que hagan papel. Eso es un interés económico. El día que a mí me digan, lo veníamos hablando en el coche, los 4 cultivos, o sea, el 86% de los transgénicos se produce en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá. Y el 100% de los cultivos transgénicos, el 99% de los cultivos transgénicos son maíz, soja, para alimentar al ganado. Todos los piensos, o sea, toda la carne que comemos no ecológica los animales se han alimentado con queso transgénico. Algodón. ¿Habéis oído hablar de los suicidios de los agricultores en India por los transgénicos en los cultivos de algodón? Ahora lo menciono brevemente. Y la colza, por aceite industrial. Entonces, a mí cuando me dicen que es para quitar el hambre en el mundo, es que me cuesta creérmelo, con los datos. ¿Que se pudiera utilizar los transgénicos para quitar el hambre en el mundo? Por supuesto. Han investigado, también hay que decirlo, un arroz con vitamina, no recuerdo cuál, que permite luchar contra una enfermedad que se da mucho en Asia. Eso me parece bien, pero no lo que estamos viendo de verdad en el territorio, que es enriquecimiento de unos pocos. El uso que se da de los transgénicos estoy en contra. Los transgénicos como estrategia no me parece mal.
pérdida de diversidad. Y la pérdida de los monocultivos. Efectivamente. O sea, por eso decía, no es solo el racionalismo, es también la lógica industrial mercantil que hay detrás. Son las dos cosas juntas las que tienen en ese sentido peligro. Lo que pasa es que mucha gente no se fía de los transgénicos porque piensan que producen cáncer o cosas de esas. No está del todo demostrado. Hay estudios... Miedo que la mayoría de la gente tiene los transgénicos, que sean dañinos para la salud. A ver, sí está cada vez más demostrado que son los pesticidas los que alteran, son nuestros disruptores. Yo no me pierdo en temas de salud, pero los disruptores endocrinos, los pesticidas, porque tragamos muchas moléculas que el cuerpo, que tienen una forma parecida y que el cuerpo se equivoca. Eso está demostrado. Que los transgénicos generen cáncer, hay estudios que dicen que no y hay estudios que dicen que sí. Yo estoy más al corriente de los estudios que dicen que sí. Por lo tanto, creo que en estos casos hay que tener las dos versiones. Y yo, por desgracia, solo puedo dar más la de una. Si queréis meteros, últimamente, se ha lanzado hace poco una web que se llama OMG Seralini, organismo modificado genéticamente Seralini, que es un investigador francés que ha investigado con los transgénicos y ha demostrado que las ratas alimentadas solo con transgénicos generan tumores en el hígado y no sé dónde más. Hay gente que hace estudios que yo no dudo de los estudios, yo no digo que sean falsos, son estudios reales y demuestran que no es así. Ese estudio en concreto está muy cuestionado. Está muy cuestionado, pero el hombre ahora resulta ha hecho una respuesta a ese cuestionamiento y además está ahora quejándose de las presiones a las que está sometido. Entonces eso nos da mucho que pensar sobre la independencia de la ciencia. El hombre está pidiendo ayuda porque lo están sometiendo a presiones feroces a nivel de su persona. Entonces eso da mucho que pensar. Los investigadores que investigan en contra de los transgénicos han sentido la necesidad de asociarse para ayudarse por culpa de las presiones que reciben. Presiones de empresas grandes que manejan miles de euros, de millones de euros y de dólares, que tienen poder político y que les bloquean la fuente a los recursos. Sabemos que funciona así. Quien tiene poder dice, esto no le des dinero y no se lo da a nadie. Wikileaks nos ha demostrado que el embajador nuestro, el embajador de Estados Unidos aquí ha trabajado con el secretario de Estado para conseguir que se metieran los transgénicos en España. Es decir, si de verdad fuera algo no tan malo, yo no entiendo por qué están trabajando con ese tipo de estrategia. La asociación ENSER, ENNSER, no sé la sigla lo que significa, es la de, son 100 científicos y su unión realmente es porque se sienten muy presionados, no dicen amenazados, dicen presionados en su labor de análisis y estudio contra los transgénicos. O sea que eso también hay que decirlo. Yo no soy nadie para decir quién tiene razón, quién no la tiene, creo que los dos la tienen. Lo que una vez más me molesta, y yo conozco a 2 miembros de esa asociación, es que realmente lo están pasando mal en su vida personal. Y eso es lo que no debería ser aceptable. Una pregunta. ¿Tiene la agroecología un enfoque respecto a la sostenibilidad de los distintos tipos de alimentación? Como por ejemplo que el mundo no sea sostenible con la alimentación carnívora y que hay ciertos modos que son a medio o largo plazo insostenibles. Sí. No tanto a nivel de dieta médica, digamos, de que comer mucha carne, sino a nivel, pues, la ineficiencia energética del modelo industrial de la soja. Tuvimos una conferencia el miércoles en Inglaterra con datos científicos, que el dato ese de 1,253, o sea, producimos una unidad de energía, para producir una unidad necesitamos 2,53, viene de ese estudio donde quedó, ¿no?, que estaban ellos también, por eso, para que no parezca que es solo mi opinión. Hay estudios en ese sentido. No, una unidad calórica de nuestra dieta consume 7 en transporte y por una 7. O sea que eso es lo insostenible. Pero no el tipo de alimentación en sí, ¿no? O sea que sería igualmente insostenible si fuéramos todos vegetarianos, pero con un enfoque que no fuera agroecológico, ¿no? Pero no necesariamente que gran parte de la insostenibilidad es debida al modelo de producción de soja como pienso y forraje para el ganado. Por eso se relaciona la carne, porque un modelo de alimentación basado en producción, o sea, ese 15% de superficie, de la superficie agraria útil dedicada a cultivos industriales como este, o el almidón de maíz, fijaos en las etiquetas, cuando pone maíz modificado, todas las salsas Heinz, el ketchup y
el tomate frito, almidón, el pone modificado es transgénico. Todos esos cultivos que se dedican a eso, a hacer ingredientes para la industria. 15%, ese 15% de tierras quita el hambre en el mundo. Con otras estrategias políticas, porque el hambre es una cuestión política, no es una cuestión técnica. Eso es también una cosa que ya está clara. Sí, me gustaría saber el papel de si la agroecología interesa también al posible efecto dañino de las ondas magnéticas. A través, sobre todo, me estoy refiriendo a las ondas radioeléctricas, porque muchas veces se habla de las abejas, del efecto de las pesticidas sobre las abejas, que se despistan, pero también podría ser a través de las antenas de todos los sistemas de telefonía móvil y de todos esos sistemas que tenemos. De manera directa la agroecología no se mete en eso, pero desde nuestro enfoque, a nivel ya individual, sí es verdad que estamos atentos a ese tipo de cosas. No las hemos integrado todavía en el trabajo agroecológico como tal, pero sí tenemos contactos en nuestras redes, la forma, sí tenemos contacto con médicos que trabajan ese tema. Sí. Más de la alimentación quizá que a nivel de la naturaleza, pero no es los chemtrails, o sea, oímos, todavía no lo hemos incorporado, pero sí lo oímos. Y dentro de Europa, ¿dónde está el lugar de España a nivel de agroecología, a nivel dentro de la Unión Europea? La agroecología está entrando ahora en la Unión Europea y por una vez, o sea, habrá varias versiones. Yo doy la de Andalucía, siempre es bueno tener. La agroecología viene de América Latina, sobre todo. Nosotros, por una cuestión de no hablar idiomas, y os lo digo por mi faceta más de trabajo más europea e internacional, como no hablamos idiomas, nos hemos volcado a trabajar con América Latina. Algo bueno tenía que tener no hablar idiomas. Y le hemos dado la espalda a Europa. Entonces la agroecología está entrando ahora en Europa y en España llevamos ya, Eduardo Sevilla, Manolo González, llevan haciendo agroecología ya 30 años. Ahora está mucho más aceptada. En Francia el ministro está ahora hablando de la agroecología, que no va haciendo agroecología, pero sí utilizando la palabra. Y ahora la agroecología está entrando en Europa, nosotros ya la tenemos. Y después hay un tema, hay 3 escuelas de agroecología en Europa. Y es, dentro de nuestro reto, tenemos que ponernos de acuerdo y estamos en ello. Y hemos tenido ya la primera conferencia en julio para unificar un poco el concepto. La agroecología en Francia y en Alemania, sobre todo, se entiende como la agroecología de los años 90 en América Latina, a nivel de ecosistema. La agroecología incorporando los movimientos sociales, se entiende así en Bélgica, se empieza a entender así en Inglaterra, lo entendemos nosotros aquí, e Italia empieza. Y después está la agroecología entendida como la agricultura ecológica en sus inicios, con sus principios sociales de equidad, justicia iniciales. Y sería más el caso Italia, quizá un poquito Alemania, en fin, que no estamos todos muy de acuerdo, más o menos. La diversidad, la gestión de la diversidad. No nos gusta, querías caldo, pues toma 2 tazas. Sí. Volviendo a lo de los transgénicos, has dicho antes que sobre todo era el maíz, ¿no? La soja... Maíz, soja, algodón y colza. Y o sea, ¿existen en el mercado todavía productos como esos que no sean transgénicos? ¿O ya todo lo que hay en el mercado, maíz, por ejemplo, es transgénico? No, hay productos que no son transgénicos, pero tienen trazas. O sea, claro que en el mundo hay productos que no están contaminados por transgénicos. Por supuesto, no hay que alarmarse, ¿eh? No es... Por ejemplo, en México se está peleando, México es la cuna del maíz, donde en caso de tener que haber una evolución de los transgénicos hacia un sentido que no nos gusta, poder restablecer ahí un poco de patrimonio genético, la cuna del maíz es México. Y ahora mismo quieren meter el maíz genético en México y hay un movimiento internacional fuerte, incluso con científicos que dicen, no, es la cuna, no podemos llegar a contaminar ese material genético básico. Entonces hay cierta conciencia de todos modos y de hecho se ha parado ese tema. Otra cosa es que la ley, además las políticas públicas dicen que el maíz, o sea que la coexistencia entre cultivos transgénicos y ecológicos es posible. Los convencionales, como no rechazan la contaminación por transgénicos, no hay problema.
El ecológico, que dice que no puede tener más del 0,9% de trazas transgénicas en sus productos, y era el 0, pero con la comercialización, o sea, con el cultivo transgénico aquí se ha tenido que subir al 0,9 porque se sabe que hay trazas. O sea, aquí, por ejemplo, en el maíz que compramos nosotros en lata o las mazorcas, ¿eso es todo transgénico? Sí. No, porque el maíz transgénico es para alimentar al ganado, no son variedades de consumo humano. No son. No, vale. Yo es que es una cosa que siempre... Ahora que hay un problema, y es que el maíz transgénico poliniza, y es lo que llamamos contamina, a los otros maíces. Y en Aragón ya no es posible producir maíz transgénico, ecológico, porque estaba todo contaminado, incluso agricultores cuyos campos, al menos oficialmente, estaban a más de 50 kilómetros. Un estudio de Greenpeace, que eso lo está publicado, 50 kilómetros ha llegado el polen de maíz, no los 3 kilómetros que pide la ley. Yo es que pensaba, por ejemplo, las mazorcas estas que venden para... Que creía que estaban ya porque dicen que si no era muy duro para comerlo, eso es... No, eso es hibridación, eso es mejora genética que no es transgénico. Vale. Y entonces un transgénico teóricamente no se puede cultivar, es lo que tú has comentado antes, ¿no? En España somos con Polonia el único país que permite el cultivo de transgénico a nivel comercial. No, pero yo me refiero a las variedades. Para el consumo que si tú lo plantas una semilla, como está... digamos, privatizado eso, que no crece o tienes tú que comprar la semilla o tú compras un producto transgénico, lo plantas y nada. Lo que tú compras transgénico es una semilla. Sí. Las semillas transgénicas que existen son para variedades que están destinadas al consumo animal, no humano. Es decir, el agricultor que cultiva maíz para meterlo en la lata, compra una variedad que no es transgénica. Y esa no está, digamos, la semilla, no le han quitado eso que tú has dicho antes para que no se pueda... Sí, eso sí, pero eso no es transgénico. Vale. Lo transgénico es cuando tú coges, o sea, la mejora genética es cuando tú en una variedad la vas mejorando. Y mezclas un maíz con otro maíz, o haces una mejora, incluso una selección de que cada año veis esta mazorca más grande, pues coge esa mazorca es la que reproduce y te va saliendo más grande. Eso es la mejora genética que se ha hecho de toda la vida. Sí. De siempre. Por eso tenemos tanta diversidad de variedades. El transgénico es que al maíz le meten el gen de un insecto que genera un veneno, de tal modo que el maíz lo tiene dentro y cuando viene otro insecto le chupa y se come el veneno y se muere. O sea, el transgénico es cuando, básicamente, por decirlo muy rápido, una reproducción que no hubiera sido posible en la naturaleza, con la ayuda de un laboratorio se hace posible. Y ese para el consumo, solo es para el consumo animal. Solo es para el consumo animal. Que después el animal no lo podemos... Después hay algunos errores, como la patata en flora, como el maíz, pero como esas son para partidas, o sea, cuando se dan cuenta que se equivocan, para India. van para África, para la India, para los problemas de hambre. No os preocupéis que a Europa no nos llegan ese tipo de errores. Pero digo que te veo una panocha del campo y te la comes, no te pasa nada. No te pasa nada. No, los transgénicos no están tan... O sea, los transgénicos son cultivos industriales dedicados a, yo lo digo claramente, en mi opinión, a enriquecer a algunas empresas y lo hacen a través del ganado al ganado, porque no se atreven a meterlo a las personas. Claro, pero el ganado sí... Al final no lo comemos nosotros, claro. Somos el último eslabón de la cadena trófica. Eso. La última pregunta la quería hacer yo. Ha dejado muy claro que la agronomía que te encontraste en España es heredera del racionalismo. Y no ha dejado tan claro que la agroecología es también heredera del racionalismo, porque nos damos cuenta de que lo mejor es la agroecología y no la agronomía anterior. ¿No estoy equivocado? Quizá no lo he dejado claro, pero sí quería el contexto. O sea, la agroecología se genera como respuesta a la agronomía. Resultado de la aprovechándola. Aprovechándola. Claro, sí. O sea, no es un rechazo frontal, es una... Pues igual que después del renacentismo vino el barroco, ¿no? Pues igual que después de la agronomía viene la agroecología, y después de la agroecología vendrá otra cosa, porque también nos vamos a equivocar en muchas cosas. Pero también es fruto de la racionalidad, es lo que... Sí, porque todavía la tenemos integrada. Pero yo creo que es también muestra... Pero otra racionalidad, es decir, una interrelacional. No la linealidad, sino la interdependencia de todas las cosas, ¿no? Yo creo que es una transición hacia paradigmas evolutivos. O sea, estamos en una evolución, en un momento de concentración de la evolución. Que tenemos un background racional, por supuesto, nos hemos educado en eso.
que intentamos tener un nuevo enfoque. Sí, yo no diría que la agroecología viene directamente del racionalismo. Son evoluciones. Vamos la coevolución. No es del racionalismo, nos ha llevado a ese. El racionalismo lleva a eso y eso nos lleva a proponer unas soluciones por la sostenibilidad. No sé si te contesto mucho. ¿Os puedo leer la cartita medio segundo? ¿Alguien la quiere leer? Porque estaréis hartos de mi voz. Es muy breve, ¿eh? Una cartita de un agricultor que ya leí, algunos de vosotros ya la habéis escuchado en el Código de Juzgado de Salamanca. Dice así, es un agricultor que produce. Dice, soy fan, no, se llama Carta abierta de un agricultor, sin embargo yo también te quiero. Dice así, soy fan de los amaneceres, la incertidumbre y la naturaleza original de David. Quizá tú seas más de atardeceres, esos que aplaudes en Ibiza con un gin tonic especiado en la mano. Me necesitas como mínimo 3 veces al día, pero no eres consciente de ello, porque siempre has tenido la nevera llena. Incluso ser foodie es cool gracias a un cabrero de la Sierra de Málaga. Aunque no me veas, soy el que le pongo la palabra encanto a las escapadas de fin de semana en una casita rural. Sí, el bucólico paisaje y los desayunos con huevos de gallinas camperas también llevan mi sello. Detrás de cada buen sabor de boca hay alguien de los míos. Con la PAC, Política Agraria Común, me acuesto y con la PAC me levanto. Es lo único que compartimos de verdad todos los europeos. Nos dictan las reglas del juego que suelen cambiar unos señores de Bruselas muy trajeados, cada 4 o 5 años. Cada vez que salgo al campo me siento como una especie de Benzema en eterno fuera de juego. Dicen que la cambian tanto porque tú quieres gallinas y cerdos más felices y un modelo de producción más verde. La PAC esté con vosotros y con tu espíritu. Tenemos el modelo agrario más respetuoso con el bienestar animal y el medio ambiente del mundo. Sin embargo, no estás dispuesto a pagar unos céntimos más por los alimentos. Y a la hora de la verdad, eres sensible a los bajos precios y a las marcas blancas con producciones de terceros países que no tienen normas ambientales y que en algunos casos utilizan mano de obra infantil. Reclamas granjas 5 estrellas, pero quieres pagar a precio de habitación compartida en piso de estudiantes. Échale un ratillo y te aclares. Como era, cállate la boca, lo piensas y nos enteramos. Te doy una pista. Lo que decía Machado de valor y precio. Las ayudas, esas por las que me sueles tachar de pesetero, sirven para que puedas consumir alimentos sanos y seguros a un precio asequible. Mis costes son en ocasiones mayores de lo que me pagan. No puedo poner precio a lo que produzco. Son otros los que me lo imponen. Será por eso que me llaman el eslabón más débil de la cadena a pesar de la dureza de mi trabajo. No creas que miro tanto al cielo en busca de milagros. No me puedo permitir el lujo de estar en las nubes. Una tormenta puede echar por tierra el esfuerzo de todo un año. Soy conservador, no porque tenga miedo al cambio, sino porque tengo mucho que perder. Que tus ingresos dependan de los caprichos del clima te hace tener siempre los pies en la tierra. Y sin embargo tengo sueños. Transformar agua, tierra y sol en alimentos tiene algo de magia. Alimentar al mundo, algo de heroico. Dejar a las generaciones futuras un medio natural sostenible, algo de trascendencia. Atentamente, tu agricultor de cabecera. Postdata. Recuerda que hoy, como cada noche, cenamos juntos. Tú pon las velas y la sonrisa, que yo me encargo del vino y del queso. Pues nada, pues como siempre un recuerdo de vuestro paso, agradecido por vuestra conferencia y por hablar con Principia, así que tenéis vuestro rodillo antigravitatorio. Muchas gracias y felicidades por esta charla. Gracias. Llevarlo a la gente, son buenos. Una bolsa, una calaca por aquí, por acá. Requiere unos cuantos criterios fundamentales. Uno de ellos es el patrón de organización, es decir, cómo están organizadas las relaciones de los componentes de todo sistema vivo. Patrón de organización. Otro criterio es la estructura, la corporeización física del patrón de organización del sistema. Es decir, cómo esa organización, en qué se está
sustentando esa organización de las relaciones que constituyen el patrón organizativo de todo ser vivo. Y el proceso. La actividad involucrada en la continua corporeización física del patrón de organización del sistema. O sea, la actividad continua que ese ser vivo está desarrollando continuamente. He traído como ejemplo el ejemplo universal que es la célula, en este caso la célula vegetal, para ilustrar esto, ¿no? O sea, estos serían los 3 criterios básicos para abordar cualquier sistema vivo, según un autor que, desde ya lo digo, se llama Fritjof Capra y que me ha servido para montar esta explicación. Él se encontró, Capra, con el problema de que si hablaba de estructura y patrón de organización, chocaba mucho con la terminología usual que era forma, materia y proceso. Entonces, adoptó el concepto forma como sinónimo de patrón de organización, el concepto materia como estructura, para evitar confusiones, porque, como sabéis, tiene el término estructura, fue muy divulgado por el estructuralismo, con otro concepto, y en la sociología. Entonces, el patrón de organización y la estructura la convirtió en forma y materia respectivamente, y el proceso como era universal. Buenos días y muchas gracias por venir a esta segunda conferencia del ciclo Los sábados en principio. En primer lugar, bueno, después de los saludos, pediros que por favor apaguéis los móviles, los pongáis en silencio para evitar momentos de incomodidad durante la charla. Hoy, la charla de hoy la van a dar 2 personas: Luis Torremocha, psiquiatra jubilado, el director del Centro Asistencial San Juan de Dios, y Eva Torremocha, que es agroecóloga. Y bueno, pues yo, igual que vosotros, estoy esperando saber qué relación tiene la psiquiatría con la agricultura. Estoy seguro que... Paternofilia, ¿no? Pues estoy deseando que nos lo explique y bueno, pues ya con el público y nosotros disfrutar. Y yo os dejo con la psiquiatría. Pues nada, muchas gracias Principia, Sebastián, Juanjo, Pepe, que me insistió mucho en este lillo, ¿no? Y efectivamente es un poco misterioso. Va a ser más misterioso cuando veáis el principio. Espero que al final lo misterioso se haya aclarado algo. Es una intervención relativamente breve, introductoria a la exposición de Eva. Empieza la psiquiatría, como veis claramente, ¿no? Bueno, me planteé ayudar a trabajar con estas cosas. Te callas la boca, lo piensas y nos enteramos todos. ¿Qué es usted? Yo soy el que soy para servir a Dios, a usted, a Dios y a mis zapatos, con una instalado en la indiferencia más absoluta ante todo, ¿no? Hablando de su exnovia, tiene la cara redondita por falta de eso. Se acaba de dejar la novia y estaba con todo el duelo y el dolor del abandono. Me parece que acaba aquí. Bueno, en el enamoramiento, la sinrazón de la razón de ser. Bueno, esto es una pequeña muestra para ver si lo engarzo bien con la teoría que lo convierta en un actuar científico en las psicoterapias que este tipo de discursos provocaban o incitaban. Bueno, me quedaba una. Calidad de vida descrita por uno de los pacientes. Desayunar un porrito, leer el periódico, tocar la batería, comer un porrito, tocar la batería, cenar y un polvito. Como veis, dentro de lo difícil que es el ejercicio de mi profesión, tiene momentos muy simpáticos. Muy bien. Y aquí viene mi atrevimiento. En principio, intentar hablar de un tipo de ciencia, de una nueva visión que incluya algo tan
en principio captable, como es la locura, desde un punto rigurosamente científico, ¿no? Y aquí empieza mi explicación. El abordaje de los sistemas vivos, universalmente admitido, lo mantuvo. Los 3 criterios básicos para el estudio de los seres vivos, según él. Bueno, equivalente a forma, materia y proceso. De manera que hallamos en los seres vivos una organización en red, que es la forma. Una estructura material, la materia, que es una estructura disipativa, es decir, un sistema abierto que opera lejos del equilibrio. Esto quiere decir, como sabéis, que los sistemas actuando generan novedad, por el mero hecho de estar como autoorganizados produciendo cosas nuevas. Lo de estructura disipativa. Y un sistema cognitivo cuyo proceso cognitivo es la autopoiesis. Este es el término clave que Capra toma de otros biólogos, de 2 biólogos, Maturana y Varela, que lo convierte en la característica fundamental de todo ser vivo, la autopoiesis, la capacidad de autoproducirse, autogenerarse, mantenerse continuamente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los 3 criterios, reflejado en una célula vegetal. El centro de producción de energía será la mitocondria, el saco de almacenaje, el aparato de Golgi, bueno, todos los componentes esenciales de la célula vegetal. Y en la siguiente vemos cuál es su forma, ese trabajo continuo en red que es el proceso, como venimos viendo, ¿no? Veis que todos los componentes de la célula están interconectados, actuando continuamente, que es el proceso biológico, que es el metabolismo celular y que se genera a sí mismo y se autoorganiza continuamente gracias a la existencia de esa membrana, que a su vez es producto de los mismos. ¿Qué significado podían tener ciertos discursos de la persona con enfermedad mental? Y si justamente algún enfoque científico me podría aportar ideas para trabajar con esos temas. Y esta fue una de las que me pareció que eran más significativas. Y espero, como decía antes, ir desarrollando los conceptos para que esto quede un poco claro. Van unas cuantas más. Una madre que me dice a refiriéndose a su hijo, curarlo es como conseguir el milagro de la multiplicación. Se equivoca de los penes y de los peces. Este otro que le estoy explicando justamente, este enfoque de su comportamiento como un principio de lealtad invisible a un determinado comportamiento familiar, y me dice, bueno, muy bien, pero yo estoy aquí encerrado, la lealtad para mí es el alta, que le diera el alta, que me diera de historia. Me he quedado encerrado fuera del hospital. Este era un paciente que había estado en la calle y mal viviendo durante años, y cuando salía, sabiendo que podía volver, donde tenía una cama y un cobijo y una calidad de vida diferente de la calle, pues un día volvió y me dijo esto, me he quedado encerrado fuera del hospital. Desde que fallecí soy un autodidacta. Me interesa traerlo para buscar desde el enigma de las frases cuáles serían los significados y cómo la ciencia nos podía